Marido humilla a su esposa en el banco, pero el gerente grita: «Ella es la ganadora de la lotería». ¿Desde qué parte de México o del mundo estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer sus comentarios y saber que no están solos. Rebeca Santana se despertaba todos los días a las 5:15 de la mañana sin necesidad de alarma. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a esa rutina silenciosa, marcada por el canto lejano de los gallos y el crujido tenue de los árboles que se agitaban por la brisa matinal. Se levantaba despacio, como si no quisiera molestar al mundo, mucho menos al hombre que dormía profundamente a su lado, con la boca semiabierta y un ceño fruncido que jamás abandonaba su rostro. A los 40 años, Rebeca se movía por su hogar con la cautela de quien aprendió a existir sin estorbar. Cada paso, cada movimiento era medido. Se colocaba las pantuflas de felpa que ella misma había remendado varias veces y se dirigía directo a la cocina. Hervía agua para el café, cortaba unas rebanadas de pan, freía un par de huevos, si es que había, y preparaba el desayuno con una eficiencia tan callada que parecía un fantasma trabajando. Tomás Rivas, su esposo desde hace ya una década, solía bajar casi una hora después, con el ceño aún más marcado, revisando su celular como si el mundo dependiera de cada notificación que recibía. Siempre con una camisa planchada por Rebeca, siempre oliendo a loción importada, siempre quejándose del clima, del tráfico, de su jefe, del país. Nunca se quejaba de ella directamente en las mañanas. Eso lo reservaba para después. «Otra vez pan con lo mismo», decía sin levantar la vista. «¿Algún día vas a aprender a cocinar algo decente?» Rebeca no respondía, no porque no tuviera ganas, sino porque sabía que cualquier palabra se convertiría en fuego. Lo había intentado los primeros años, intentó dialogar, justificarse, incluso llorar, pero aprendió que el silencio era su mejor escudo. Así que solo asentía, bajaba la mirada y recogía los platos cuando él terminaba de comer a medias, dejando las migajas como si fueran desprecio sólido. Después del desayuno, Rebeca tomaba el camión a la lavandería Aqua Fresh, ubicada en una de las calles más transitadas del centro. Llevaba trabajando ahí desde hacía 8 años, siempre en el mismo turno, siempre cumpliendo con lo que le pedían sin quejarse. Era una mujer puntual, limpia, discreta. No hablaba mucho, pero todos los que la conocían sabían que se podía confiar en ella. Sus manos, agrietadas por el agua y los detergentes, eran pequeñas pero firmes. Tenía una manera muy particular de doblar las camisas, de ordenar las bolsas de ropa, de poner etiquetas. Su jefa, la señora Matilde, una mujer regordeta con voz de mando, la consideraba indispensable, aunque nunca se lo decía directamente. A veces, al final del turno, le dejaba una concha de vainilla o un café en vaso de unicel. Era su manera de decir gracias. Rebeca regresaba a casa cerca de las 7:30 de la noche. Para ese entonces, Tomás ya estaba ahí, recostado en el sillón, viendo noticias o enviando mensajes en su celular. Nunca le preguntaba cómo le había ido en el trabajo. A veces ni siquiera volteaba a verla cuando entraba. «¿Trajiste el recibo del gas?», preguntaba sin moverse. Ella asentía y le entregaba el papel doblado en 4. Él lo revisaba con ojos fríos, como si evaluara el trabajo de una empleada y no la vida compartida con una mujer que, aunque callada, había estado a su lado todos esos años. A lo largo de los días, Rebeca aprendió a ser invisible, no porque quisiera, sino porque Tomás la hizo así. La primera vez que él la llamó fracasada fue durante una cena con amigos suyos, en un restaurante caro al que ella no se sentía cómoda asistiendo. Era una noche de viernes, y Rebeca apenas había cobrado su quincena. No tenía vestido elegante, así que usó el mismo suéter azul que usaba en reuniones familiares. Cuando llegaron, los amigos de Tomás, todos de oficinas elegantes con esposas maquilladas y risas falsas, la miraron como si fuera una mascota exótica.
Mi esposa no es muy sociable, dijo Tomás, sonriendo con superioridad. Siempre fue más de trabajar en oficios humildes, ya sabes, lavandería, cosas así. Rebeca sintió cómo le ardían las mejillas, pero no dijo nada. Sonrió apenas, como quien se disculpa por existir. Con el tiempo, ese tipo de comentarios se hicieron parte del paisaje. Tomás los lanzaba en fiestas, reuniones, frente a extraños, en el banco, en el súper. Disfrazaba el desprecio con sarcasmo, lo bañaba de superioridad intelectual. Se burlaba de sus libros favoritos, la llamaba ridícula cuando la veía anotando números en un cuadernito que usaba para llevar sus finanzas personales. Rebeca tenía un secreto. Cada semana jugaba los mismos números en la Lotería Nacional. Era una promesa que le hizo a su abuela antes de morir. Nunca gastaba más de lo necesario. Con el cambio que le sobraba después de hacer la despensa, guardaba monedas en una cajita de metal que escondía entre las toallas del baño. Nadie lo sabía, ni siquiera su mejor amiga, Vicky, una mujer alegre que trabajaba en la tiendita de la esquina y que a veces la invitaba a tomar café. ¿Y si un día te lo ganas?, le preguntó Vicky una tarde, sin saber el secreto. Pues sería lindo, ¿no?, respondió Rebeca, como si hablara de una fantasía lejana. Pero no era una fantasía, era una esperanza, pequeña, silenciosa, casi imperceptible, como ella. Había algo en Rebeca que ni Tomás, ni nadie había notado: su capacidad para resistir. Porque resistir no era lo mismo que aguantar. Resistir era levantarse todos los días, cocinar sin quejarse, trabajar con dignidad y guardar ese pequeño anhelo en el fondo del corazón, como una semilla que sabe que un día, cuando nadie lo espere, brotará. Esa noche, al llegar a casa, Rebeca encontró a Tomás furioso. Había perdido una apuesta con un cliente y necesitaba cubrir una deuda. «Necesito que transfieras lo que tengas en tu cuenta», ordenó sin mirarla. «Pero es todo lo que tengo para el mes», susurró ella. «¿Y eso qué? ¿Acaso tú mantienes esta casa? Eres una nulidad, Rebeca», gritó tirando su portafolio sobre la mesa. «No sirves para nada, ni para tener hijos, ni para ganarte el respeto de nadie». Rebeca no lloró, no esa vez. Solo se fue directo al baño, cerró la puerta con llave y abrió la cajita metálica. Ahí estaban los boletos, cuidadosamente doblados, con los mismos números de siempre. Respiró profundo y murmuró las palabras que su abuela solía decir: «La suerte llega en silencio». Se miró al espejo. Sus ojos ya no se veían tan apagados. Había algo nuevo ahí, algo que ni ella misma lograba entender del todo. Y en ese momento, sin saberlo aún, Rebeca Santana estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El sol caía con violencia sobre el concreto caliente de la ciudad. El tráfico era un rugido constante. Las calles hervían con la ansiedad de un lunes cualquiera y el banco en la esquina de Reforma y Aldama estaba atestado. Una larga fila serpenteaba desde la entrada hasta los módulos de atención, y el aire acondicionado apenas lograba disimular el calor de los cuerpos tensos y el murmullo impaciente. Rebeca llegó puntual. Vestía su suéter lila deslavado y su bolsa de tela colgaba del hombro con el mismo cansancio de todos los días. Caminaba detrás de Tomás, que avanzaba con pasos apresurados, con la frente sudada y un teléfono pegado al oído. Llevaba su saco gris de lino arrugado, el mismo que se ponía cuando quería aparentar éxito, y hablaba con alguien del otro lado de la línea con un tono irritado. «Sí, ya estoy aquí. Ella lo va a hacer, no te preocupes. Te transfiero en cuanto lleguemos a la ventanilla», decía, sin siquiera voltear a ver a Rebeca. Ella caminaba detrás como una sombra, sin hacer preguntas, sin decir una sola palabra. Ya sabía para qué la había traído. La noche anterior, luego de una discusión seca y rápida, él le exigió que transfiriera todo lo que tenía en su cuenta de ahorros. No le explicó por qué ni para quién. Solo dijo que lo necesitaba urgente y que no tenía tiempo para discutir.
Dentro del banco, el aire olía a desinfectante barato y nervios. La fila avanzaba lento, cada persona más impaciente que la anterior. Tomás, de brazos cruzados, resoplaba cada 30 segundos. Rebeca mantenía la mirada baja, sujetando con fuerza su bolso. Sabía cuánto tenía en la cuenta. No era mucho, apenas lo justo para sobrevivir el mes, pero esa cuenta era suya. Lo poco que había juntado lavando ropa y contando monedas. Lo que guardaba por si un día necesitaba volar. ¿Qué tanto se tarda esta gente?, masculló Tomás, mirando hacia el frente. Una mujer con un niño en brazos volteó a verlo con molestia, pero él no se inmutó. Estaba acostumbrado a imponer presencia con su tono de voz. De pronto, se giró hacia Rebeca con el entrecejo fruncido. Y espero que no se te ocurra hacértela difícil. No estás en posición de cuestionarme nada. Tú no haces nada, no produces nada, solo gastas y estorbas. Varias cabezas se giraron. El murmullo se apagó por un segundo. Rebeca sintió un escalofrío, no por las palabras. Esas ya no dolían como antes, sino por la forma en que fueron escupidas, como si él necesitara humillarla frente a desconocidos para sentirse importante. ¿Por qué no me miras? ¿Otra vez con tu cara de mártir?, continuó. Contéstame, o también vas a hacerte la víctima aquí. Rebeca tragó saliva y mantuvo la calma. Estaban ya a 3 personas del módulo. El cajero de la ventanilla número 3 les hizo una seña para que se acercaran. Tomás la empujó suavemente por la espalda. Ándale, pasa tú, da tu cuenta, transfiere todo. El joven detrás del mostrador los recibió con una sonrisa forzada. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Mi esposa quiere hacer una transferencia, dijo Tomás, interrumpiéndolo. A esta cuenta, sacó un papel arrugado del bolsillo de su pantalón y lo deslizó con impaciencia. Claro, necesito su identificación y su número de cliente, dijo el cajero mirando a Rebeca. Ella se acercó, sacó su INE de la bolsa y lo entregó con manos temblorosas. El chico tecleó rápido. En la pantalla apareció el saldo. 6.315.55 pesos. Tomás se inclinó para ver la cifra y soltó una carcajada seca. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿6.000 miserables pesos? No me jodas, Rebeca. La risa fue tan escandalosa que varias personas voltearon. El guardia en la entrada alzó la vista, atento. El aire en el lugar se tensó. Un señor de corbata torció la boca con desaprobación. Una mujer en la fila sacó su celular disimuladamente. «Eres una vergüenza, una pobretona sin ambición», gritó Tomás levantando la voz. 10 años contigo y no has hecho nada, nada, ni hijos, ni carrera, ni dinero. Estoy harto. El cajero intentó intervenir, incómodo. «Señor, le pido respeto, por favor». «Cállate tú también», escupió Tomás. «Estoy hablando con mi esposa». Rebeca bajó la mirada, apretando los labios. Los murmullos crecían. Una señora en la fila se tapó la boca con la mano. Un niño preguntó en voz alta por qué ese señor gritaba tanto. Nadie se atrevía a intervenir directamente. «¿Sabes qué?», dijo Tomás dando un paso atrás. «Ya me harté. Quiero el divorcio hoy mismo, maldita pobretona». El silencio fue absoluto. Hasta el zumbido de las luces parecía haberse apagado. Rebeca no reaccionó. Sus ojos, fijos en el mostrador, no parpadearon. Parecía una estatua congelada por el horror de ser exhibida de esa forma. Un nudo le apretaba la garganta, pero no lloró, no tembló, solo respiró hondo. Entonces, una puerta lateral se abrió con violencia. El gerente del banco, un hombre robusto de cabello entrecano y bigote espeso, entró agitado, con un sobre blanco en la mano. Jadeaba. Traía el rostro rojo y los ojos muy abiertos. «Señora Santana», gritó buscando con la mirada. «Señora Rebeca Santana». Todos voltearon. Rebeca alzó apenas la cabeza. El gerente la localizó y se acercó a zancadas. «Felicidades», dijo sin detenerse. «Usted es la ganadora del premio mayor de la Lotería Nacional». El sobre cayó sobre el mostrador con fuerza. Todos se quedaron inmóviles.
Tomás parpadeó confundido. El cajero dejó de teclear. Rebeca no dijo nada. El gerente abrió el sobre y sacó una hoja oficial. Comprobamos su boleto con los números ganadores del sorteo especial de esta semana. Son los mismos. Es usted la dueña del boleto ganador. 5 millones de pesos, señora Santana. Un murmullo de asombro se esparció como pólvora. Una mujer exclamó un «Dios mío», ahogado. Alguien empezó a aplaudir, tímidamente. El joven cajero abrió la boca sin poder creerlo. Tomás dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué?», balbuceó. «¿Qué dijiste?». El gerente lo ignoró. Se dirigió solo a Rebeca. La buscamos en su domicilio, pero ya había salido. Cuando vimos que venía aquí hoy, corrimos a avisarle. No tiene idea lo feliz que estoy por usted. Tomás intentó reaccionar. Se acercó a Rebeca. Le tocó el brazo con torpeza. «Amor, esto es increíble. No lo sabías, ¿verdad?», rió con nerviosismo. Lo ganamos, Rebe». Ella lo miró. Por primera vez en mucho tiempo lo miró de frente. Sus ojos eran dos pozos tranquilos, profundos, serenos. Dio un paso atrás, liberándose de su contacto. «No, Tomás, yo lo gané, yo lo compré, yo lo guardé y yo lo cobro», él parpadeó. «Pero somos esposos, compartimos todo». «Tú mismo lo dijiste hace unos minutos», dijo Rebeca con voz firme. «Quiero el divorcio hoy mismo, así que aquí está tu libertad». El silencio volvió a inundar la sala, pero esta vez era distinto. Había respeto, admiración. El guardia asintió con una leve sonrisa. Una señora se secó una lágrima. El cajero murmuró un «wow», apenas audible. Rebeca tomó el sobre con la carta oficial, se lo guardó en su bolsa y dio media vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, su figura parecía más alta, no por la estatura, sino por la dignidad. Dejó atrás a Tomás con la boca abierta, intentando alcanzar su mano sin éxito. Cuando salió al calor de la calle, el mundo le pareció más claro, más limpio, como si por fin pudiera respirar sin que algo la apretara por dentro. Y en ese instante, sin fanfarria ni estridencia, Rebeca Santana dejó de ser invisible. El sonido del nuevo timbre era distinto. No chirriaba ni tronaba como el del viejo departamento de Tomás. Este era más suave, un ding-dong breve, casi elegante, como el preludio de algo que aún no sabías si ibas a disfrutar o temer. Rebeca abrió la puerta con precaución. Un joven de paquetería, vestido con su chaleco naranja y sonrisa de rutina, le entregó una caja pequeña. «Firmita aquí, señora Santana». Ella firmó con calma, agradeció y cerró la puerta despacio. Caminó con la caja en las manos hasta la mesa de la cocina, la colocó ahí sin abrirla aún y se quedó un momento en silencio, mirando alrededor. El departamento era modesto, pero luminoso. 2 recámaras, un baño limpio, paredes blancas recién pintadas y una sala que aún olía a nuevo. Estaba en la colonia Portales, lejos del bullicio del centro, en un tercer piso con vista a un parquecito donde por las mañanas pasaban los abuelitos a caminar con sus perros. Rebeca lo había elegido por una razón muy clara: tranquilidad. Las primeras noches no durmió bien. No por miedo, sino por la extrañeza de no escuchar la voz de Tomás reclamando por cualquier cosa. El sonido de la tele, la cena simple, el ruido del refrigerador. Era extraño vivir sin ser corregida, sin estar a la defensiva, sin medir cada palabra. Pero esa extrañeza era dulce, como cuando te quitas unos zapatos apretados después de horas y no sabes si el dolor que sientes es el recuerdo o la libertad. Después del episodio en el banco, Rebeca se había movido rápido. No lloró, no dudó. Al día siguiente fue a cobrar el premio con el gerente del banco, quien la acompañó personalmente a las oficinas de la Lotería Nacional. Un contador la ayudó a abrir una nueva cuenta y le explicó cómo funcionaban los impuestos, los intereses, los fondos. Rebeca tomó notas en una libreta, escuchó con atención y preguntó lo justo. No se dejó deslumbrar, no hizo compras impulsivas, no gritó de alegría,
Solo respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía control. Contrató a una abogada de nombre Paulina Briones. La encontró en una lista de recomendados por la Asociación de Mujeres en Situación de Violencia. No le dijo al principio por qué la buscaba. Solo le pidió una cita. Paulina, joven, seria y de cabello muy corto, la recibió con una taza de té de manzanilla. «¿Cómo puedo ayudarte, Rebeca?». Ella abrió su bolso, sacó una carpeta negra, la puso sobre el escritorio y la deslizó despacio. «Esto es todo lo que he guardado durante los últimos 5 años». Paulina la miró con atención. Abrió la carpeta. Ahí había capturas de pantalla impresas, mensajes de texto, grabaciones de voz, fotos de objetos rotos, reportes médicos por migrañas y ataques de ansiedad, incluso cartas que Rebeca había escrito pero nunca enviado. «¿Y él sabe que guardaste todo esto?». «No», respondió ella. Nunca se dio cuenta. Paulina cerró la carpeta con cuidado. «Vamos a usarlo. Vas a tener justicia». Rebeca no dijo nada. Solo asintió con una mezcla de alivio y miedo. No era venganza lo que buscaba. Era el derecho a vivir sin miedo, a que alguien por fin le dijera que tenía razón en sentirse herida. Al tercer día en su nuevo departamento, le marcó a Vicky. No había querido hablar con nadie los primeros días. Necesitaba espacio, pero ya era momento. «¿Rebe?», contestó Vicky sorprendida. «Por fin. ¿Dónde te metiste, mujer? Te vi en todos lados, hasta en las noticias. ¿Puedes venir? Necesito contarte todo». Vicky llegó en menos de una hora con un pastelito de manzana en una bolsa y cara de interrogación. Rebeca la recibió con una sonrisa tímida. «No tienes idea desde cuándo quería hacer esto», le dijo, ofreciéndole café. Se sentaron en la sala. Rebeca empezó a hablar, desde el principio, desde antes del banco, desde los primeros desprecios, las primeras humillaciones, las primeras veces que pensó en irse, pero no supo cómo. Le contó lo del cuaderno escondido, lo de los boletos de lotería, lo de las lágrimas silenciosas en el baño. Vicky lloró. «¿Y por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, apretándole las manos. «Yo estaba ahí, Rebe. Te hubiera ayudado». «Porque me daba vergüenza», susurró. «Porque él me convenció de que nadie me creería y porque tenía miedo». Vicky no respondió con palabras, solo la abrazó fuerte. Rebeca sintió que algo se rompía por dentro, pero no era tristeza. Era el nudo que se soltaba. «Te juro que ya no estás sola», dijo Vicky con la voz entrecortada. «Lo que necesites, donde sea, a la hora que sea». Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Rebeca empezó a tener rutinas nuevas. Caminaba por las mañanas al parque con una libreta donde anotaba cosas que antes no se permitía pensar. Ideas de negocios, frases que le gustaban, canciones que recordaba de niña. Se inscribió a un curso en línea de administración financiera. Compró una cafetera nueva, plantó una bugambilia en una maceta del balcón y poco a poco empezó a hablar. En el banco, cuando regresó a cerrar su cuenta conjunta con Tomás, saludó al cajero por su nombre. «Gracias por ese día, por mirarme con respeto». Él sonrió nervioso y le dijo que la admiraba, que muchas personas en la sucursal aún hablaban de ella. En la lavandería fue a despedirse en persona. Matilde, la dueña, la abrazó sin entender del todo lo que había pasado. «Nunca pensé que tú, o sea, la lotería, Rebe». «Y aún así», respondió ella con una sonrisa, «yo seguiría doblando ropa si no fuera por todo lo demás». Matilde no insistió. Le regaló un uniforme nuevo, por si algún día lo necesitaba. Una tarde, Rebeca visitó una asociación de mujeres. No dijo que era millonaria, no dijo que había ganado nada, solo escuchó. Vio mujeres llorar, contar sus historias, hablar de miedo y culpa, y en un momento, sin pensarlo, levantó la mano. «Yo también viví así», y salí. Las miradas la rodearon. Alguien preguntó cómo. Ella respiró. «Guardé todo, y cuando tuve una oportunidad, la tomé». No explicó más.
No necesitaba hacerlo. Las mujeres la miraron con respeto, no por el dinero, sino por el coraje. Rebeca volvió a casa esa noche con el corazón agitado. Encendió una vela, puso música suave y se permitió llorar. No de dolor, sino de alivio. Y por primera vez, mientras veía su reflejo en la ventana del balcón, pensó en su nombre completo en voz alta: Rebeca Santana. Y se sintió orgullosa de ser ella. El timbre del nuevo departamento sonó con insistencia. No era una visita esperada. Era un sonido que cortó la calma como un cuchillo. Rebeca dejó el trapo con el que estaba limpiando la estufa y caminó hasta la puerta. Miró por la mirilla y se congeló. Tomás estaba ahí, parado, vestido con una camisa blanca mal planchada, el cabello más largo de lo habitual, ojeroso, sin el brillo arrogante de antes. Sostenía un ramo de flores que parecía sacado de la tienda más barata de la colonia y sonreía. Pero no era una sonrisa sincera. Era la sonrisa torcida del que pide limosna después de haber pateado la puerta. Rebeca no abrió. Se quedó detrás de la puerta, respirando hondo. No tenía miedo. Ya no, pero sí tenía rabia y algo parecido al desprecio. Escuchó su voz. «Rebe, por favor, solo quiero hablar. Escúchame, ¿sí?» Ella no respondió. Dio media vuelta y se sentó en el sillón. Desde ahí lo escuchó seguir insistiendo, su voz atravesando la madera como cuchillas gastadas. «Sé que la regué, sé que fui un idiota, pero no sabía, no entendía lo que valías. Fue un error, Rebeca. Dame una oportunidad, no por el dinero, por nosotros». La última palabra le supo a farsa. Nosotros. ¿Desde cuándo Tomás hablaba en plural? Se quedó ahí durante 20 minutos, golpeando la puerta de vez en cuando, suplicando, diciendo frases que Rebeca nunca pensó escuchar de su boca. «Eres lo mejor que me ha pasado. No supe valorarte. No soy nada sin ti». Hasta que, finalmente, el silencio volvió. Rebeca se levantó, miró por la ventana y lo vio alejarse lentamente, encorvado, derrotado, con el ramo colgando de una mano como un trapo mojado. Pero no duró mucho. 2 días después recibió una notificación judicial. Tomás la estaba demandando. Alegaba que el premio de la lotería le correspondía también por ser su esposo legal al momento de la compra del boleto. Exigía el 50%. Incluía un anexo donde aseguraba que ella había administrado el dinero del hogar de forma conjunta con él. Rebeca no se sorprendió. Lo conocía. Sabía que el remordimiento era apenas un disfraz para la codicia. No rompió a llorar ni arrojó la notificación a la basura. En su lugar marcó el número de Paulina Briones, su abogada. «Lo intentó», dijo sin rodeos. «Ya está moviendo abogados. Lo esperábamos», respondió Paulina tranquila. «Estoy lista. ¿Tú?» «Más de lo que imaginas». La cita fue en el despacho, una oficina sencilla pero impecable, con ventanales que daban a un jardín interior lleno de helechos. Paulina colocó los papeles sobre la mesa y los organizó con meticulosidad quirúrgica. Había una carpeta especialmente gruesa, etiquetada con tinta negra. Caso Santana versus Rivas. «Vamos a presentar todo. No vamos a negociar nada. ¿Estás de acuerdo?» Rebeca asintió. La carpeta contenía las capturas de mensajes donde Tomás la insultaba, notas de voz donde le gritaba por no servir ni para lavar bien un pantalón, fotos de golpes indirectos, puertas rotas, vajilla estrellada, muebles volcados y hasta notas del médico sobre las crisis de ansiedad que sufrió durante años. También había declaraciones de exvecinos y un diario que Rebeca había empezado a escribir en secreto desde el 3er año de su matrimonio. Todo estaba documentado, todo era legal, todo era verdad. «¿Estás lista para enfrentarlo?», preguntó Paulina mirándola a los ojos. Rebeca respiró profundo. «Llevo años preparándome para esto sin saberlo». La audiencia fue fijada para un jueves. Rebeca llegó con un vestido azul oscuro, sencillo, elegante. No era ostentoso, no llevaba joyas ni maquillajes exagerados, pero su mirada,
Su mirada ya no era la misma, era la de una mujer despierta. Tomás llegó con otro abogado, un hombre mayor, con traje caro y un maletín de cuero negro. Lo seguía con paso seguro, como si aún creyera que el apellido Rivas significaba algo. Tomás la buscó con la mirada en la sala y cuando sus ojos se encontraron, intentó sonreír. Ella no devolvió el gesto. El juez, un hombre calvo y de lentes, dio inicio con tono neutro. El abogado de Tomás tomó la palabra, presentando su caso, una supuesta sociedad conyugal bajo la cual todo ingreso debía considerarse compartido. El boleto fue comprado durante la vigencia del matrimonio. Por lo tanto, se trata de un bien común. Mi cliente solicita el 50% del premio ganado, según lo estipulado por ley. Paulina pidió la palabra de inmediato, y con la calma de quien tiene las cartas ganadoras, desglosó una defensa devastadora. Explicó cómo el dinero del boleto fue ahorrado exclusivamente por Rebeca, desde ingresos generados de forma independiente. Presentó las pruebas del abuso emocional, las pruebas de abandono y las evidencias de manipulación psicológica sostenida durante años. Esta mujer no compartía nada con su esposo, excepto su propio dolor. Cualquier figura de sociedad conyugal era solo en el papel. En la práctica, lo que había era violencia. El juez examinó las pruebas, una a una. Durante más de una hora, la sala escuchó los audios, leyó los mensajes, vio las imágenes. Tomás sudaba, movía la pierna con impaciencia y cada vez que Rebeca era mencionada, él miraba al suelo. Entonces, el juez pidió escuchar a Rebeca. Ella se puso de pie, caminó con firmeza al estrado. Su voz no tembló. No vengo aquí por venganza, solo quiero vivir en paz. Yo compré ese boleto con lo que me sobraba de mis jornadas en la lavandería, con mi dinero, y lo hice porque durante años tuve que vivir en silencio. Él nunca me vio, solo me utilizó, me humilló, me hizo creer que no valía nada, pero lo valgo, siempre lo valí. Hubo un silencio denso. El juez asintió y pidió deliberar. 10 minutos después, regresó con el fallo. Se rechaza la demanda presentada por el señor Rivas. No tiene derecho alguno sobre el premio de la señora Santana. El tribunal le recuerda que el abuso psicológico también deja huellas. El dinero no es de quien más exige, sino de quien lo ha ganado con dignidad. Tomás se quedó quieto, sin habla. Su abogado bajó la mirada. Rebeca regresó a su asiento sin sonreír, sin celebrar. Solo se acomodó el vestido y respiró hondo. Afuera, al salir del juzgado, el sol estaba alto. La ciudad seguía corriendo con su caos habitual. Tomás se le acercó una vez más, solo, esta vez sin sonrisa. «Rebe, por favor». Ella lo miró. Ya no había odio, solo distancia. «Espero que algún día aprendas lo que es perder», dijo, «porque yo ya aprendí a ganar». Y se fue, sin voltear atrás, dejando a Tomás entre las sombras de su propia ruina, cargando las consecuencias de cada palabra, de cada grito, de cada desprecio que ahora pesaban más que cualquier sentencia. El boletín de noticias de las 6 lo mencionó apenas en un párrafo, casi al final del segmento. Una mujer en la Ciudad de México ganó la Lotería Nacional y ganó también un juicio contra su expareja, quien intentó apropiarse del premio. El tribunal dictaminó que el dinero le pertenecía exclusivamente a ella tras presentar pruebas de abuso psicológico y financiero. Su nombre, Rebeca Santana. Fue una nota breve, sin entrevistas, sin fotos. Pero bastó para prender una chispa en lugares inesperados. En los días siguientes, Rebeca empezó a recibir cartas. Al principio fueron pocas, manuscritas, con letra temblorosa, sin remitente claro. Algunas llegaban con errores ortográficos, otras con dibujos infantiles, otras con hojas arrancadas de libretas escolares. Pero todas compartían algo en común. Venían de mujeres que, como ella, habían vivido en silencio. Una decía: «Gracias por hablar. Yo aún no me atrevo, pero ahora sé que no estoy sola». Otra: «Mi esposo dice que si me voy me quedo en la calle, pero tú me diste esperanza».
Había nombres firmados con iniciales, otras solo con el nombre de pila. Una joven de Puebla escribió que había impreso la nota del periódico y la guardaba bajo su almohada. Una mujer mayor de Monterrey le envió una fotografía de sus manos agrietadas, parecidas a las de Rebeca cuando trabajaba en la lavandería, junto con una nota que decía: «Yo también guardo boletos de lotería, a veces solo para recordar que aún tengo fe». Rebeca leía cada carta con el corazón apretado. Al principio pensó que solo era algo momentáneo, una reacción efímera a un caso viral. Pero las cartas no paraban. A la semana siguiente ya eran decenas. Luego empezaron los correos electrónicos, las llamadas al número que había dejado registrado en la asociación donde asistía. Incluso la señora de la panadería del edificio le dijo un día: «Mi hija te vio en el Facebook, dice que eres valiente». Rebeca no se sentía valiente, se sentía como una mujer que por fin respiraba. Pero ese eco de voces femeninas tocó algo en ella que no sabía que tenía dormido: responsabilidad. Una noche se sentó frente a la computadora y abrió un documento en blanco. Tituló el archivo Proyecto Fortaleza. Escribió durante horas, ideas sueltas al principio, luego más claras. Crear un fondo para apoyar a mujeres que quisieran salir de entornos violentos, pero no tenían a dónde ir. Renta de espacios temporales, apoyo legal, atención psicológica y sobre todo dinero, porque Rebeca lo sabía mejor que nadie. Sin dinero, escapar era casi imposible. Contactó a Paulina, su abogada, y le pidió reunirse con otras mujeres de la asociación. Paulina, sin dudar, la puso en contacto con Mariana y Teresa, dos psicólogas con experiencia en atención a víctimas. Al día siguiente, estaban reunidas en la sala del departamento, rodeadas de notas adhesivas, tazas de café y carpetas llenas de estadísticas. «No sabes lo que estás haciendo», le dijo Mariana con los ojos llenos de emoción. «Esto puede cambiar vidas». «Yo no quiero fama», aclaró Rebeca. «No quiero cámaras. Solo quiero que otras no tengan que esperar 10 años para entender que merecen algo mejor». Teresa, más seria, tomó la palabra. «Vamos a necesitar estructura, una asociación civil, un consejo, cuentas claras y un nombre que inspire». «Fortaleza», respondió Rebeca de inmediato, «porque eso es lo que más se necesita cuando todo te empuja a rendirte». En menos de un mes, el Fondo Fortaleza estaba legalmente constituido. Se destinó 1,5 millones de pesos al arranque. Rebeca se negó a usar su rostro para publicitarlo. No quería que su imagen se convirtiera en un símbolo ni en mercancía. Solo aceptó dar una entrevista anónima para un medio digital especializado en temas sociales. La reportera, una mujer joven con voz cálida, la entrevistó en una sala con luz tenue, cuidando que no se viera su rostro. «¿Por qué lo haces?», preguntó. «Porque a mí me salvó una oportunidad, y hay muchas que no tienen ninguna». La nota se publicó con el título: «La mujer que ganó la lotería decidió invertir en otras que aún no han ganado nada». En cuestión de horas, empezó a compartirse entre colectivos feministas, páginas de ayuda comunitaria y foros de mujeres. No era un escándalo, no era un trending topic, pero sí una semilla que caía en tierra fértil. Un día, al llegar al centro comunitario donde se gestaba el proyecto, Rebeca encontró una pequeña fila de mujeres esperando fuera. No pedían dinero, pedían escucharla, compartir, agradecer. Una joven con una bebé en brazos se acercó con timidez. «¿Usted es Rebeca?». Ella asintió. «Mi esposo me correteó con un cinturón ayer. Me escapé. No tengo a dónde ir». Rebeca la abrazó. No dijo nada, solo la llevó adentro. 2 días después, esa misma joven tenía un cuarto donde dormir, un abogado que llevaba su caso y un lugar seguro para amamantar en paz. Así fue llegando otra, y otra, y otra más. Las mujeres empezaron a contarse unas a otras lo que estaba pasando. Una especie de red invisible surgió entre vecindades, chats privados, mercados y estéticas. El Fondo Fortaleza creció rápido.
Rebeca, a pesar de tener dinero, seguía usando ropa sencilla, seguía cocinando en casa, seguía tomando café en taza de barro, pero ahora tenía otra mirada, una que no se conformaba con haber escapado sola. En medio de todo esto, los medios empezaron a tomar más interés. No eran los noticieros amarillistas, eran medios independientes, periodistas jóvenes, fotógrafos de causas sociales. Rebeca aceptó que se documentaran los avances del fondo, pero siempre con una condición: nada de su rostro, nada de su vida personal, que la historia se centrara en las mujeres, no en la heroína de turno. Aún así, las redes sociales se encargaron de lo demás. Empezaron a circular imágenes de los centros de atención, de las pláticas, de las mujeres sonriendo. La frase "Gracias, Rebeca" se volvió común en carteles escritos a mano, pintas callejeras discretas, mensajes firmados con corazones. Un domingo por la mañana, mientras regaba su bugambilia en el balcón, recibió una llamada del interior de un penal. Era una mujer de voz quebrada. Le habló desde la cárcel de Nezabordo. «Soy Adriana. Estoy presa por haberle roto la nariz a mi marido. Me estaba golpeando. Lo mío no fue defensa, dicen, pero te vi en una nota y solo quería decirte gracias, porque aunque yo no salga pronto, ahora sé que allá afuera hay alguien que está haciendo algo por nosotras». Rebeca colgó con lágrimas en los ojos. Luego se sentó en el suelo del balcón y abrazó sus rodillas. No lloraba por tristeza, lloraba por el peso dulce de saberse útil, de haber transformado su dolor en algo más grande que ella. Ese día, al mirar el cielo, entendió que había algo que ni Tomás ni nadie más podría arrebatarle jamás: la capacidad de sembrar donde antes solo había ruinas. Y así, mientras la ciudad seguía su curso indiferente, Rebeca Santana, la mujer que alguna vez fue invisible, se convirtió, sin quererlo, en una fuente de fuerza para muchas otras que, como ella, estaban listas para levantarse. La sala número 3 del juzgado familiar estaba fría. El aire acondicionado funcionaba a medias, pero la tensión era suficiente para congelar a cualquiera. La audiencia final estaba por comenzar. Rebeca se sentó junto a su abogada, Paulina Briones, en una banca de madera, respirando con control. No era calma fingida, era convicción contenida. Al fondo, Tomás Rivas entró con el paso seguro de quien aún creía que podía ganar. Traía un traje azul marino que evidentemente no era suyo, lo rentó la noche anterior en una tienda del centro, y un portafolio negro que cargaba como si fuera un trofeo. Lo acompañaba su nuevo abogado, un tipo de unos 60 años, de apellido Dehesa, conocido en los tribunales por su voz engolada y sus discursos eternos. Tomás la miró con esa sonrisa suya, la que usaba cuando creía que tenía el control. Rebeca no respondió, ni un gesto, ni un movimiento, solo volvió la mirada al frente. La jueza que presidiría el juicio entró puntual, una mujer de rostro duro, piel morena y cabello recogido en un chongo apretado. Se acomodó las gafas, pidió silencio y abrió el expediente con dedos precisos. Estamos aquí para resolver la demanda presentada por el ciudadano Tomás Rivas, quien solicita el 50% del premio adquirido por su aún esposa, Rebeca Santana, alegando que se trata de un bien común dentro del matrimonio vigente al momento de su obtención. La defensa alega que el premio fue producto de ingresos independientes y que existen condiciones de abuso emocional documentadas que anulan toda intención de sociedad conyugal. Empezamos con el demandante. Dehesa se levantó. Con la teatralidad de quien actúa más para el público que para el juez, caminó lentamente hasta el estrado y empezó su alegato. Señoría, estamos ante un caso que representa no solo un asunto económico, sino también la destrucción de un vínculo matrimonial que duró más de una década. Mi cliente, el señor Rivas, reconoce errores del pasado, pero sostiene, con pruebas, que durante años mantuvieron una economía compartida.
Los recibos de servicios, cuentas conjuntas y la convivencia continua demuestran que este matrimonio funcionaba como una unidad económica. Se paseó con las manos cruzadas detrás de la espalda. La señora Santana, a pesar de sus declaraciones, jamás solicitó separación de bienes. No hay evidencia de abandono material por parte del señor Rivas. Es más, durante años, ella gozó del techo, comida y estabilidad que él proporcionaba. No puede, por un golpe de suerte, querer anular todo un pasado. El boleto ganador fue adquirido en el marco de esa convivencia, y eso, su señoría, lo convierte en propiedad compartida. La jueza lo escuchó sin interrumpir. Anotó algo en su libreta, luego miró a Paulina. La defensa. Paulina se levantó sin apuro, no caminó al estrado. Desde su lugar tomó la carpeta de pruebas y habló con voz clara. Señoría, lo que estamos presenciando no es un reclamo legítimo. Es un intento desesperado de apropiación por parte de un hombre que durante años ejerció violencia psicológica contra su esposa. Lo que el señor Rivas llama convivencia fue en realidad control, menosprecio y manipulación sostenida. Sacó varios documentos de la carpeta. Aquí están las pruebas. Mensajes de texto donde la insulta, audios donde amenaza con echarla de casa si no le entrega su dinero, reportes médicos que confirman su deterioro emocional. Tenemos testigos que escucharon gritos, vecinos que firmaron declaraciones de incidentes y un diario personal donde la señora Santana detalla años de abuso. Todo esto está certificado ante notario. La jueza hojeó algunos documentos, frunció el ceño. Agrego que el boleto de lotería fue comprado con dinero producto de su trabajo como auxiliar en una lavandería. No hay ni un solo depósito, ni retiro, ni referencia de que el señor Rivas haya contribuido en ese ahorro. Es dinero independiente. Y más importante aún, es dinero ganado por una mujer que durante años fue invisibilizada. La jueza hizo un gesto. Paulina tomó asiento. Queremos que Rebeca Santana hable por sí misma, si lo permite, agregó. La jueza asintió. Rebeca se puso de pie. Se acercó al micrófono. Su voz no fue fuerte, pero sí firme. Durante 10 años fui invisible. No tenía voz, ni opinión, ni derecho a decidir qué hacer con lo poco que tenía. Mi esposo no me golpeaba con los puños, pero me hacía sentir menos todos los días. Me decía que yo no servía para nada, que era un estorbo, que sin él no podía ni respirar. Llegué a creerle, pero no fue así. Se detuvo, respiró. Con cada centavo que me sobraba del trabajo, compraba un boleto de lotería. No porque creyera que me haría rica, sino porque me recordaba que tenía una posibilidad, por pequeña que fuera. Una puerta abierta. Él nunca lo supo, porque jamás se interesó en mis cosas, ni en mis palabras, ni en mi dolor. Un silencio denso se apoderó de la sala. Ahora que hay dinero, sí quiere compartir, pero cuando había soledad, miedo y humillación, todo era mío sola. Yo viví eso sola. Ahora también me toca vivir esto sola, porque me lo gané, porque lo construí desde el silencio. La jueza la miró durante varios segundos. Luego pidió un receso corto para deliberar. Durante el receso, Tomás se acercó a Rebeca. Se inclinó como si fuera a susurrarle algo íntimo, pero no había ternura en su gesto. «Aún estás a tiempo de negociar», dijo. «Podemos fingir que esto fue un malentendido. Hacemos un acuerdo privado y quedamos bien». Rebeca lo miró sin odio, sin miedo, sin una sola duda. ¿Negociar con quien me borró por años? No, Tomás, ya no. 10 minutos después, la jueza regresó. Retomó su lugar y miró a ambas partes. Después de revisar las pruebas, escuchar los testimonios y considerar la jurisprudencia aplicable, este tribunal declara que el premio de la Lotería Nacional es de propiedad exclusiva de la señora Rebeca Santana.
Se desestima la demanda presentada por el señor Tomás Rivas. No existe evidencia de aportación económica conjunta y las pruebas de abuso emocional hacen improcedente cualquier reclamo bajo régimen de sociedad conyugal. Se ordena también que el señor Rivas cubra los gastos legales del proceso. Tomás apretó los labios. No habló. Su abogado bajó la mirada. Paulina sonrió apenas. Rebeca cerró los ojos un instante y soltó el aire que llevaba conteniendo desde que entró. Al salir del juzgado, la luz del mediodía la recibió con una calidez nueva. En las escalinatas, algunas mujeres de la asociación la esperaban. Vicky estaba entre ellas. Le dio un abrazo largo, sin palabras. Tomás se alejó solo. Caminó hasta perderse entre los autos, con el portafolio colgando como un castigo. Rebeca bajó los últimos escalones y pisó firme. Sabía que ese no era el final de su historia, pero sí el final de una sombra. Y en ese instante, sin aplausos, sin prensa, sin testigos más que la ciudad y su propia piel, se sintió verdaderamente libre. La casa estaba pintada de blanco, con marcos azul cielo en las ventanas. Tenía tejas de barro, un pequeño jardín al frente y una reja negra que no necesitaba candado, porque la paz del vecindario era casi palpable. Estaba ubicada en una calle sin salida, donde los vecinos aún se saludaban con la mano y donde los perros dormían bajo los árboles sin temor a que nadie los corriera. Era justo lo que Rebeca buscaba: tranquilidad, intimidad, un lugar que no necesitara ostentarse para sentirse suyo. La compró en cuanto terminó el juicio. No fue una decisión impulsiva. La había visitado 3 veces, caminó el barrio, platicó con la vecina de enfrente, una señora de cabello blanco que le ofreció café sin conocerla, y escuchó los sonidos del lugar al amanecer. Cuando firmó los papeles con el notario, no sintió euforia. Sintió calma, como si al fin pudiera poner los pies en la tierra sin que ésta temblara bajo ella. Las primeras semanas se dedicó a habitar la casa, no solo a vivir en ella, sino a recorrer cada rincón como quien explora un nuevo cuerpo. Pintó las paredes interiores de colores cálidos, compró muebles sencillos pero cómodos y se permitió algo que nunca antes había hecho: decorar según sus gustos. Eligió cortinas con flores pequeñas, lámparas de luz tenue, cojines tejidos a mano. Puso plantas en las ventanas y una maceta grande con lavanda en la entrada. Pero lo más importante fue lo que hizo con el jardín trasero. Con las uñas llenas de tierra y la espalda adolorida, Rebeca sembró. Compró herramientas, volvió a usar el sombrero de ala ancha que su abuela le había regalado cuando era joven y volvió a hablarle a la tierra. Sembró jitomates, albahaca, manzanilla, romero y un pequeño rosal al fondo. Mientras escarbaba, recordaba las tardes en casa de su abuela, cuando le enseñaba a cuidar las plantas como si fueran personas, con respeto, con constancia, con ternura. Un día, mientras regaba el jardín, escuchó a lo lejos una canción que le gustaba en la radio de algún vecino. Cerró los ojos, respiró el aroma del romero recién cortado y se sintió feliz. No una felicidad de risa fuerte o lágrimas de emoción. Era otra cosa, una sensación profunda, como una corriente tibia que le recorría el cuerpo desde adentro. Era paz. Después de tantos años, paz. Siguió colaborando con el Fondo Fortaleza, aunque ahora desde una nueva perspectiva. Ya no necesitaba estar en el centro de todo. Se convirtió en una especie de madrina silenciosa. Iba a las reuniones cuando la necesitaban, participaba en decisiones importantes, pero también se permitía delegar. Las nuevas coordinadoras, mujeres que habían pasado por procesos similares, tomaban la batuta con fuerza. Rebeca las observaba con orgullo. Cada vez que una nueva mujer llegaba al albergue buscando ayuda, ella recordaba por qué había empezado todo. Una tarde, mientras recogía hojas secas del jardín, escuchó el timbre de la casa. No lo esperaba. Se limpió las manos en el delantal, cruzó la sala con pasos tranquilos y abrió la puerta.
El sol estaba bajando y la luz de la tarde bañaba la entrada de Oro Viejo. Frente a ella, de pie, estaba Tomás. Estaba más delgado, la barba crecida, mal recortada, el cabello despeinado, los ojos hundidos. Traía una mochila colgada de un solo hombro y una chamarra que alguna vez fue cara, pero ahora lucía sucia, con los puños desgastados. No parecía el mismo hombre que entraba al banco con voz de trueno. Ahora hablaba bajito, casi murmuraba. «Rebe, por favor». Ella no dijo nada. Lo miró sin moverse. Él bajó la mirada, incómodo. «Sé que no tengo derecho. Sé que ya te hice mucho daño. Pero no tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en un cuarto prestado. No tengo trabajo. Nadie quiere contratarme. Me quedé sin nada, ni siquiera sé cómo pasó tan rápido». Se talló la cara con las manos. «He estado pensando mucho en ti, en nosotros, en todo. Y si me dejas, aunque sea hablar, tal vez podamos, no sé, empezar desde otro lugar, desde cero. Ya no te pido nada, solo que me escuches». Rebeca lo observó por varios segundos. Ya no era el hombre que temía, ni el que detestaba. Era solo un ser humano roto, pero eso no significaba que debiera dejarlo entrar. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo, Tomás?». Él alzó la vista, esperanzado. «Lo más difícil no fue salir de tu casa, ni enfrentarte en el juzgado, ni vivir sola después de tanto tiempo. Lo más difícil fue perdonarme a mí por haber creído durante años que no merecía nada mejor». Tomás no supo qué responder. Tragó saliva. Dio un paso hacia ella, pero Rebeca levantó la mano con suavidad. «No necesitas seguir hablando. Ya te escuché, pero no tengo nada para darte. Ya no te debo nada. Ni una explicación, ni una segunda oportunidad, ni un lugar en mi vida». Él asintió lentamente. Bajó los hombros. Se dio media vuelta. «Cuídate, Rebe», susurró mientras se alejaba. Ella cerró la reja con cuidado, no con rabia, sino con firmeza. Entró a su casa, se quitó el delantal y se sirvió un té de manzanilla. Se sentó en el sillón junto a la ventana, donde entraba la luz de la tarde, y abrió un libro que había dejado a la mitad. Esa noche, antes de dormir, escribió una página nueva en su diario. No sobre Tomás, ni sobre el pasado. Escribió sobre su jardín, sobre la lavanda que había florecido, sobre una niña que visitó el albergue con su madre y le regaló un dibujo con su nombre, sobre el aroma del pan que horneó en la mañana y la paz de ver sus propias manos sin temblor. Al final de la página escribió una sola frase: «Hoy volví a elegirme». Apagó la luz, se metió a la cama y durmió sin sueños, porque la realidad, al fin, ya no era una pesadilla, era suya. El parque no había cambiado mucho desde la última vez. Los mismos árboles altos que mecían sus copas con lentitud, las mismas bancas de hierro desgastadas por el tiempo, los mismos pájaros que cantaban sin prisa desde las ramas más altas. Lo único que era distinto era ella. Rebeca caminaba despacio, con paso firme, dejando que el aire fresco de la mañana le acariciara el rostro. Llevaba puestos unos jeans sencillos, una blusa color crema y un suéter de hilo tejido por una mujer del albergue. No necesitaba joyas, ni gafas oscuras, ni relojes caros. Su andar tenía otro tipo de elegancia, la de quien no arrastra nada. Se detuvo frente a la banca de siempre, aquella que ocupaba hace años cuando necesitaba un respiro. Se sentaba ahí en las tardes, cuando Tomás no estaba en casa, y cerraba los ojos para imaginar una vida distinta. Nunca hablaba con nadie. Nunca se quedaba más de 20 minutos. A veces lloraba bajito. A veces solo observaba a las otras mujeres pasar con sus hijos, sus bolsas de mandado, sus carcajadas ajenas. En esos años se sentía invisible, no porque el mundo no la viera, sino porque ella misma ya había dejado de verse. Ahora estaba de pie frente a esa misma banca. La madera tenía nuevas marcas. Alguien había rayado un corazón con un nombre mal escrito. En el respaldo, un grafiti deslavado decía: «No hay cadenas que duren para siempre». Rebeca sonrió. Se sentó con cuidado.
Cerró los ojos. No pensaba en el dinero, ni en la casa, ni en las mujeres que ayudó. Pensaba en sí misma, en todo lo que tuvo que desmontar dentro de su mente para poder llegar ahí, en cada noche en que dudó, en cada silencio que tragó, en cada palabra que no dijo, por miedo, por vergüenza, por costumbre. Pensaba en su cuerpo, antes encogido por el miedo, ahora recto, en sus manos antes gastadas de lavar y planchar para otros, ahora útiles para sembrar, para sostener, para escribir. Un niño pasó corriendo con una cometa azul. Su madre iba detrás riendo, pidiéndole que no se alejara tanto. Rebeca lo siguió con la mirada. Luego tomó una libreta pequeña que llevaba en la bolsa y empezó a escribir. No era un diario, era una carta, pero no dirigida a Tomás, ni a sus padres, ni a las mujeres del fondo. Era una carta a ella misma. Querida Rebeca, te vi sentada aquí hace años. Eras tan pequeña, no de cuerpo, sino de espíritu. Te habías acostumbrado a no esperar nada, a agradecer migajas, a caminar despacio para no hacer ruido. Pero dentro de ti había una llama, una que ni siquiera tú sabías que existía. Hoy estoy aquí para decirte que sí, que saliste, que floreciste, que el miedo no te venció, que fuiste capaz de hacer con tu dolor algo que otros no pudieron, sembrar esperanza. Hoy estás sola, pero no vacía. Estás tranquila, estás entera, estás viva. Cerró la libreta y la guardó. Se recargó en el respaldo de la banca y dejó que el sol le calentara el rostro. A lo lejos, escuchó una canción en la guitarra de un hombre que tocaba para ganarse unas monedas. Reconoció la melodía. Era Alfonsina y el mar. Su abuela la ponía en un viejo tocadiscos mientras cocinaba con mandil floreado. Esa canción era como un eco de ternura, como si el pasado viniera a sentarse junto a ella solo para decirle: mírate, lo lograste. Se quedó ahí más de lo que nunca se había permitido. No por nostalgia, sino por celebración. No necesitaba hablarle a nadie. No tenía a quien demostrarle nada. Había llegado al punto más alto, no por haber escalado sobre otros, sino por haber resistido desde lo profundo. Su victoria no estaba en el fallo del juez, ni en las cifras de su cuenta bancaria. Su verdadera victoria estaba en poder estar ahí, entera en silencio, sin el peso de un nombre ajeno, sin una voz que la callara, sin una mirada que la empequeñeciera. La fuerza más profunda no hace ruido, no golpea mesas, no grita en salas de juntas, no levanta puños al cielo. La verdadera fuerza es la que se forja en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie aplaude. La de una mujer que cada día decide quedarse en pie cuando todo le dice que se rinda. La que no olvida, pero tampoco se queda atrapada en el recuerdo. La que aprende a mirarse al espejo sin pedir permiso. La que ya no teme caminar sola. Cuando el sol comenzó a bajar, Rebeca se levantó. Se sacudió las hojas secas del pantalón y miró el cielo. Los pájaros volaban en grupo, cruzando de árbol en árbol, y el viento traía el aroma del pan recién horneado desde una panadería cercana. Caminó por el sendero de tierra con la cabeza en alto. Cruzó entre árboles, saludó a un niño que le sonrió sin saber quién era y salió del parque sin mirar atrás. En sus pasos no había prisa, solo certeza. Porque el valor humano no está en lo que se tiene, está en lo que se sobrevive, en lo que se transforma, en lo que se siembra después de tanto dolor. Y Rebeca ya no necesitaba que nadie la viera, porque ahora por fin ella se veía a sí misma, y con eso bastaba. A veces, la fuerza más poderosa no se manifiesta en gritos ni en gestos grandilocuentes. No se ve en los reflectores ni se aplaude en público. La verdadera fuerza, esa que transforma destinos, se gesta en silencio, en lo más profundo del corazón humano, en las grietas que nadie ve, en las decisiones pequeñas que se toman día tras día a pesar del miedo. Rebeca Santana es el reflejo vivo de esa fuerza silenciosa.
Una mujer que fue reducida, callada, menospreciada y que sin embargo nunca dejó de caminar, nunca dejó de creer, aunque fuera en voz baja. Nunca dejó de sembrar esperanza en la tierra reseca de su vida, esperando que algún día germinara. La historia de Rebeca nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas veces, el abuso emocional no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Nos enseña que hay prisiones invisibles, hechas de palabras, de desprecios cotidianos, de silencios impuestos por el miedo. Durante años, ella fue una sombra en su propia casa, un adorno al que nadie le preguntaba cómo se sentía. Una mujer que aprendió a vivir sin molestar, sin interrumpir, sin soñar. Pero el alma humana, cuando no se rinde, tiene una manera sutil y poderosa de sobrevivir. Y en el caso de Rebeca, esa forma fue resistir. Resistir a la voz que le decía que no valía. Resistir a la rutina que la apagaba, resistir al desprecio con el que fue tratada. Y esa resistencia, aunque parecía débil, era más fuerte de lo que ella misma imaginaba. El boleto de lotería no fue un acto de suerte, fue un acto de fe, una promesa que le hizo a su abuela, pero también un gesto de esperanza hacia sí misma. Cada número que marcaba semana tras semana era un recordatorio de que, aunque su presente fuera gris, aún creía que el mañana podía ser distinto. Porque eso hacen las mujeres valientes. Cuando no tienen ventanas, dibujan paisajes en las paredes. Y entonces, un día, la vida le dio la oportunidad que tanto merecía. No para cambiar quién era, sino para recordar quién siempre fue. Porque Rebeca no se transformó en otra mujer después de ganar la lotería. Simplemente volvió a conectar con esa parte de sí misma que había quedado enterrada bajo años de humillación. Y cuando lo hizo, cuando recordó su valor, no lo usó para vengarse, ni para presumir, ni para demostrar nada. Lo usó para liberarse. Y lo más admirable, lo usó para ayudar a otras. La decisión de crear el Fondo Fortaleza no fue un acto de caridad, fue un acto de justicia, porque Rebeca entendió que la verdadera victoria no consiste solo en salir del dolor, sino en asegurarse de que otras también encuentren la salida. Usó su historia para alumbrar caminos. Se convirtió en una voz que antes no tenía, para dar voz a quienes aún no se atreven a hablar. Y eso es lo que convierte a alguien en símbolo, no el dinero, no la fama, no el escándalo, sino la coherencia entre lo que se vivió y lo que se hace con eso. A lo largo de su renacimiento, Rebeca nos mostró que la dignidad no se recupera con aplausos, sino con decisiones, que cerrar una puerta a quien nos hizo daño no es crueldad, sino respeto propio, que poner límites no nos hace frías, sino libres, y que una mujer que se elige a sí misma después de tanto dolor es invencible. Tomás fue el rostro de muchos otros. No era un monstruo de película, era un hombre real, con un rostro común, con palabras que lastimaban sin dejar huella física. Y como él, hay muchos, hombres que no golpean con las manos, pero destrozan con palabras. Hombres que creen que el control es amor, que la superioridad es derecho, que el silencio de una mujer es sumisión. Pero Rebeca les recordó, sin necesidad de gritar, que no hay poder que dure cuando la dignidad despierta, y que quien alguna vez fue invisible puede convertirse en faro. Esa imagen final de Rebeca caminando sola por el parque es mucho más que una escena poética. Es un acto simbólico. Es el lugar donde antes se sentaba a llorar, a imaginar una vida que creía imposible, ahora es testigo de su libertad. No necesita que nadie la mire, no necesita ser reconocida. Porque la verdadera libertad no está en la mirada ajena, sino en la forma en que nos miramos a nosotras mismas. Y en su mirada ya no hay miedo, no hay culpa, no hay rencor, solo certeza. La certeza de haber sobrevivido sin volverse piedra. La certeza de haberse reconstruido sin perder la ternura. La certeza
de haber ganado algo mucho más importante que cualquier juicio, haber recuperado su voz. Esta historia no trata solo de una mujer que ganó dinero, trata de una mujer que se ganó a sí misma, que se reconoció, que se levantó, que sembró donde todo parecía estéril y que, al hacerlo, nos recordó a todos que el valor humano no se mide por lo que tenemos, sino por todo lo que fuimos capaces de superar. Y quizá esa sea la lección más poderosa. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre habrá una parte dentro de nosotros que seguirá buscando la luz. A veces no grita, a veces no corre, pero resiste. Y resistir, cuando todo parece perdido, ya es una forma de victoria. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.